gracias. Estoy muy contento porque nos hayan tomado en cuenta para discutir este libro. Y mi trabajo lo voy a dividir en dos partes, en dos momentos. El primero voy a hablar un poco de la importancia del libro, ¿no? Que yo, aunque trabajo en tema de prevención, no he estado tan metido en la parte teórica, más la parte práctica, ¿no? La de la vida cotidiana, la de abajo para arriba. Y en la segunda voy a hablar un poco del trabajo que nosotros hemos hecho, específicamente de Tláhuac en el tema, en las reglas de juego del subsegundo. Primero que nada quisiera yo comentar que el libro, si se pretendía hacer una primera obra que recuperara las diferentes corrientes teóricas por cubrir ese vacío que tanto han mencionado, yo creo que desde mi punto de vista lo cumplen, no trae todo un bagaje teórico que nos invita más allá de que lo presenten acá unos autores, nos invita a meternos más en ese tema, ¿no? De repente por dónde están las diferentes escuelas de reflexión. El otro es que también reconstruye claramente, de forma muy pausada también, hace una reconstrucción de la historia reciente de lo que es el tema de la criminología, ¿no? Ahí lo presentan muy didáctico en cuadros que se puede hacer una lectura muy clara. Y bueno, también la riqueza para mí de un libro es que puedas encontrar las referencias luego abajo, ¿no? Las citas. A veces se dificulta para los que nos gusta un poco meternos más en la lectura, ir hasta el final a ver qué año es este autor, ¿no? Entonces esa parte enriquece muchísimo. Y ahora sí, el primer acercamiento que tuve con el libro fue desde la invitación que nos hacen de el pensar el porqué y el para qué de la prevención social, ¿no? Y el porqué, pues luego en la página 5 nos dan datos duros de cómo estamos como sociedad global, y no lo hacen así por pasadita, lo analizan por continentes, ¿no? Bueno, América Latina le va muy mal en este tema, ¿no? Luego nos muestran el estado de sociedad en el que estamos. Algo muy importante porque a veces la violencia no está visibilizada, ¿no? Como a mí no me sucede en el momento de hoy, pues pasa allá, ¿no? Y este es un tema que voy a recuperar al final. Pero me gusta mucho porque hablan del tema de la violencia familiar, del robo, los diferentes tipos de robo, el secuestro, la violación a las mujeres, y de fondo la falta de respeto, la falta de comunicación, la negación del otro, ¿no? Porque yo creo que es eso. El tema de la violencia también tiene que ver con la negación del otro, una relación de poder, un poder entendido de diferentes formas. Pero bueno, la otra, y coincido plenamente con el doctor Peñalosa, que nos avienta un enorme reto, ¿no? Imagínense reflexionar cómo podemos disminuir las relaciones de violencia en una sociedad tan desigual. Nada fácil. Esperemos que nos dé unos años para empezar a reflexionar. Y ponen en el centro, ok, la violencia es multicausal, ¿sí? Pero algo muy importante que hacen los autores es que se ponen a analizar el contexto económico-político. Y efectivamente, ¿no? Analizan muy bien y ven cómo se da ese crecimiento de la violencia a partir del cambio de un modelo benefactor, donde, si no bien se cubría a grandes rasgos lo que es la seguridad social, con el cambio, con el modelo neoliberal, ¿no? Y lo que conllevó ustedes llamaron el achicamiento del Estado en el tema de la seguridad social, ¿no? La seguridad social la desglosan en su más amplio sentido, que tiene que ver con el tema de la desigualdad, la educación, el empleo, ¿no? El ingreso, la vivienda, ¿no? El entorno social, que es algo muy importante para nosotros
desde la universidad siempre tratamos de imaginarnos una intervención que tenga que ver con el espacio social, ¿no? Que ahorita también lo voy a mencionar. Me gustó mucho también la idea de estar presentando las diferentes escuelas del pensamiento criminológico. También me pareció muy acertada esa parte. Y regresando al porqué de esta invitación a estudiar sobre el tema de la violencia, y luego también en las primeras páginas ustedes hablan de una violencia invisible, y esa violencia invisible a nosotros nos ha tocado vivirla, trabajarla en diferentes regiones, y más en la región de Tláhuac, que es el trabajo que a mí me toca comentarles. Y la violencia invisible se encuentra tanto en el ámbito privado, como es la familia, las relaciones familiares, y en el ámbito público. Yo voy a hablar un poco de las escuelas, ¿no? De repente cuando llegas a un lugar y a partir del programa del Subsemun te dicen, mira, el trabajo del Subsemun es una política pública que tiene que ver este año con el tema de las riñas escolares y hay que tratar de disminuirlas y cómo le podemos hacer, ¿no? A partir del tema de la prevención, coincido con el doctor Peñalosa, llegamos tarde. Para hacer prevención llegamos cuando ya está el índice de violencia escolar muy alto, entonces no se puede hablar de prevención, estamos hablando de una reacción, efectivamente. Pero llegas y te das cuenta que los muchachos, los jóvenes y entre adultos, no hay ni el mínimo respeto por la persona, ¿no? El apodo, el empujón, el grito, las mentadas y las riñas escolares. Y para ellos es común no saberte el nombre de una persona que lleva contigo 3 años en la misma escuela, no saber, por ejemplo, que tienes compañeros que el año pasado fueron abanderados de la escolta, de que fueron campeones de fútbol americano, de que fueron campeones en karate, de que fueron campeones en natación. No sabes con quién estás conviviendo y aún así eres violento con ellos, ¿no? No lo respetas, no le llamas por su nombre, no les pides las cosas por favor. Desde ahí yo creo que el tema de la violencia habría que estarlo analizando. Nosotros como Proregiones, un proyecto de investigación que surge en el año 2005, que tiene unos antecedentes desde el 99, con sede en el Instituto de Investigaciones Sociales, tenemos una propuesta de que la universidad se debe de vincular con los problemas sociales. Y los problemas sociales que hoy tenemos en este panorama general, pues es la violencia. ¿Y cómo le hacemos? Hay dos vertientes, hay dos formas de ver la política pública como está hoy. Efectivamente no está muy clara, no está muy acabada, son espacios muy cortos de acción, con entregables ya mañana y el recurso te lo dan pasado mañana, ¿no? Pero nosotros como equipo tuvimos la fortuna de ir construyendo ese modelo de intervención, que debo decir que nuestro proyecto lo encabeza Gustavo Galicia y participa en él Guillermo Vargas, que se formaron aquí en el INACIPE. Con ellos tuvimos la oportunidad de ir tomando año por año el Subsemun e ir construyendo lo que le hace falta a ellos en esa propuesta, que es una continuidad. Desafortunadamente se cambian de actores, se cambia un poco del espacio, pero nosotros tratamos de trabajar en Tláhuac. Hemos trabajado con jóvenes, nos hemos dado cuenta que sí hay una posibilidad de cambiarles ese referente, porque el entorno también juega mucho en el tema de la violencia. El referente es aquel que ya trae la camioneta, que ya trae esto, que ya trae el otro, ¿no? Y los muchachos quieren ser ese referente, ¿no? Quieren estar allá. ¿Cómo le hacemos? Yo creo que el tema de la prevención también va en cambiar esta mirada a su entorno, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para cambiar el entorno? Pues en estos vacíos hay que inventarse estrategias. Y efectivamente,
los talleres los encuentros de fútbol, los talleres de danza, la parte cultural, son un pretexto de que hay una forma, que de fondo mostrarles que hay una forma distinta de relacionarse, una forma distinta de construirse como comunidad, ¿no? Como comunidad. Cuando nosotros hicimos la intervención social en Tláhuac en centros escolares, lo primero que dijimos hay que hacerla tomando en cuenta la comunidad escolar, es decir, directores, padres de familia, profesores y alumnos. Y es un reto enorme, ¿no? Vas contra todas las lógicas, ¿no? Los profesores traen una dinámica y para ellos a veces el que alguien venga, ay, es que van a dar talleres, ay, es más chamba, ¿no? Los padres de familia a veces por la cuestión del trabajo y todo, no tienen tiempo, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar con los jóvenes. Lo que hacemos nosotros es trabajar un poco en talleres que se autorreconozcan, ¿no? Que se empiecen a dar cuenta con quién comparto el espacio, ¿no? Debo decir que con la charla con los papás, cuando les tratamos de comentar cuál era la propuesta, primero pues se invitaron a todos los papás, llegaron, en una por ejemplo había 100 en la tarde, en la otra había 5, 6, en la otra había 8, los turnos, perdón. ¿Cómo le podemos hacer si el tema de la violencia está en casa, si el tema de la violencia escolar también viene de casa? ¿Cómo le hacemos para que todos hablemos un mismo tema de prevención? ¿No? ¿Cómo le hacemos? Es un enorme reto, ¿no? Desafortunadamente el tiempo es muy corto. Nosotros no queremos decir que encontramos el hilo negro ni nada, pero nuestra pequeña intervención que tuvimos en Tláhuac, esos pequeños talleres que en realidad se dividió en 4 intervenciones, una social que eran los talleres, la otra médica, ¿no? Un médico les platicaba la importancia del cuidado personal, del respeto por sí mismo, de qué significa un golpe, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener que yo le deje morado el brazo a un amigo y de ahí para arriba? Una intervención pedagógica donde se les hablaba sobre sus emociones, porque también el tema de la prevención es que nosotros como seres humanos aprendamos a manejar nuestras emociones, a que nos demos cuenta cuando nos estamos alterando y cómo lo podemos nosotros canalizar. Finalmente hubo una intervención pedagógica que a los muchachos se les invitaba a explotar, en el buen sentido de la palabra, sus habilidades de conocimiento, ¿no? Y efectivamente esto así por sí solo pareciera ahí un camino, pero que a nosotros nos ha permitido una cosa que considero muchísimo, es que nosotros no hablamos de tejido social, nosotros pensamos que la reconstrucción social de nuestro país tiene que empezar desde abajo, en las regiones y con la gente. Y muchas gracias.